Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy en la videocharla de diversidad biológica. Le damos la bienvenida al doctor Gerardo Ceballos. Es en conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente, que bueno, se conmemora el día de mañana, pero nosotros pues quisimos realizarlo el día de hoy. Pues doctor, bienvenido. Y les voy bueno, y antes que nada, también antes de que se me olvide, les doy las gracias a todos los que nos acompañan. Y bueno, el doctor Gerardo Jorge Ceballos González es experto en especies en peligro de extinción, áreas naturales protegidas, planeación ambiental y vinculación de conservación con desarrollo. Es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Fue el impulsor de la norma mexicana de especies en peligro y de más de 20 áreas naturales protegidas que cubren más de 1,5 millones de hectáreas. Su producción científica es notable, ya que ha publicado más de 500 artículos científicos y de divulgación y 52 libros. Ha sido merecedor de varias distinciones, como el Premio Bicentenario en el Estado de México, el Premio de la Fundación BBVA para la Conservación de la Naturaleza y es miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. En el Fondo de Cultura Económica cuenta con 2 títulos, las especies dulceacuícolas de México en peligro de extinción y diversidad, amenazas y áreas prioritarias para la conservación de las selvas secas del Pacífico de México. Y bueno, tiene un libro reciente que si bien no es del fondo, pero acaba de sacarlo en este año 2021, que se llama La aniquilación de la naturaleza. Y pues doctor, le damos la bienvenida, disfruten mucho la charla. Bueno, en primer lugar, agradecerles enormemente, una disculpa por los problemas técnicos, pero bueno, ya estamos aquí. Agradecerles a todo el público y bueno, el día de hoy voy a hablar, si pudieran poner completa la pantalla, bueno, voy a hablar el día de hoy de un tema que me apasiona por muchas razones. Una de ellas es porque tiene que ver con los animales, ¿sí? Tiene que ver con los animales silvestres, con las plantas silvestres. Yo soy biólogo, a mí desde muy joven me interesó este tema. El segundo, porque hablamos de que existe una gran extinción de especies, ¿sí? Como voy a comentárselos. Y tercero, es que, bueno, somos una generación, desde los jóvenes hasta la gente un poco más grande que yo, que tiene la oportunidad y la responsabilidad de trabajar en esto. Ahí está la portada de mi libro nuevo. Es un libro muy accesible para todo público que se llama La aniquilación de la naturaleza. Fue publicado primero en inglés y tuvo mucho éxito. Mis colegas con los que escribimos están en la Universidad de Stanford, Paul Ehrlich y Ian Ehrlich, que son dos gigantes en el tema de la ciencia de la conservación y la conservación de la naturaleza. La siguiente, por favor. Bueno, hace ya muchos años, Graham Greene, en su libro El Americano Impasible, dijo una cuestión que se me hace cada vez más relevante, que tarde o temprano uno tiene que tomar partido, obviamente no partido político, sino tiene que tomar partido en relación a los temas importantes de la vida, si quiere seguir siendo humano. Es decir, no podemos ser indiferentes al sufrimiento de la mujer, con tanta violencia que existe en México. No podemos ser indiferentes a la situación de la gente más necesitada en el país. No podemos ser indiferentes a la destrucción de la naturaleza. Es decir, tenemos que tomar partido. Y el día de hoy, los temas que voy a platicarles tienen que ver básicamente con tomar partido en proteger a la naturaleza. Es la siguiente. Como les mencioné, hay dos cosas que me gustaría enfatizarles aquí. La primera es que, fíjense, que de todos los animales y las plantas silvestres que hay en el mundo, de todos los, solo conocemos el 2%. Es decir, es muy poquita la diversidad de las especies que conocemos. De cada 100 especies que existen en el planeta, solamente se han descrito científicamente 2. Es decir, la mayor parte de la diversidad biológica es desconocida. Y esto tiene dos consecuencias importantes. La primera es que, pues, evidentemente, conocemos muy poquito. Y la segunda es que cada vez que destruimos un bosque, una selva, un lago,
un arrecife del coral. Seguramente estamos destruyendo muchísimas especies nuevas para la ciencia, no conocidas, con las implicaciones tan graves que esto tiene. Nosotros los científicos empezamos a estudiar de una manera sistemática el problema de la extinción actual hace ya más o menos 10 o 15 años, y lo que hemos visto es que estamos enfrentando una gravísima extinción de poblaciones de plantas y animales silvestres y de especies. Es decir, yo les indicaré más adelante por qué hago la distinción entre poblaciones y especies, ¿sí? Pero es importantísimo que entendamos que hay una muy grave extinción de especies y poblaciones, que lo que quiere decir es que estamos acabando con las plantas y animales silvestres en el planeta. La siguiente, por favor. Bueno, una de las cuestiones que tenemos que entender es que en la naturaleza las extinciones no son raras. De hecho, la evolución es un proceso natural en el que se genera la vida, y la generación de la vida por procesos naturales evolutivos hay especies nuevas, ¿sí? Y hay especies que se extinguen, y esto lleva a una proporción, un balance. Y el balance, como pueden ver en esta gráfica, primero si ven la línea roja, es que desde hace 600 millones de años, que es el inicio de la gráfica, hasta la actualidad, que es donde el punto es más alto, en esta línea roja, esto lo que indica que las tasas de extinción de especies, ¿sí?, han sido menores en los últimos 700 millones de años que las tasas de especiación de origen de especies. Es decir, conforme va pasando el tiempo, tenemos más especies, y en este momento es el momento en la historia de la vida en la Tierra. La vida en la Tierra se originó hace 3.700 millones de años, y en este momento es el momento en que hay más especies. ¿Esto qué quiere decir? Por un lado, que nadie antes había podido, ni nuestros ancestros hace 200.000, 300.000 años habían visto tantas especies, por un lado, y por otro lado indica que cualquier extinción masiva que existe actualmente va a destruir un mayor número de especies que lo que podía haber ocurrido en el pasado. Y si se fijan en esa gráfica, hay unos puntos, 5 puntos, ¿sí?, que arriba tienen un diagrama de pie, en donde lo que indica es que ha habido 5 extinciones masivas, así le llamamos los científicos, en los últimos 600, 700 millones de años. Y estas extinciones masivas básicamente tienen que ver con lo siguiente. Son fenómenos causados por un accidente, una catástrofe natural. Esta catástrofe natural básicamente tiene que ver con que un meteorito, por ejemplo, ¿sí?, el impacto de un meteorito en el planeta hace 65 millones de años, que destruyó a todos los dinosaurios y muchas otras especies. En segundo lugar, una de las características de estas extinciones masivas es que evaporaron, destruyeron al 70 o más por ciento de todas las especies que hay en la Tierra. Y finalmente, esto fue en tiempos geológicos muy, muy rápido. Es decir, esto ocurrió en cientos de miles o millones de años. Bueno, en la actualidad, la siguiente, por favor, hemos entrado en lo que llamamos la sexta extinción masiva. ¿Y cómo llegamos nosotros a analizar y a evaluar esto? Bueno, en primer lugar, hace algunos años, con mis amigos y colegas científicos de la Universidad de Stanford, tuvimos la oportunidad de leer un artículo que se había salido, en donde analizaba todas las especies que se habían extinguido en los últimos años, en los últimos 500 o 100 años. Y bueno, básicamente eran muchas especies, y nosotros nos hicimos la pregunta si ese gran número de especies extintas seguían un patrón normal, es decir, como si hubiera ocurrido en los últimos millones de años, o bien estábamos entrando a una extinción masiva, una nueva extinción masiva, que era la sexta extinción masiva, y en este caso era provocada por nosotros. Tuvimos la fortuna
de que unos años antes de que hiciéramos este estudio, un colega de la Universidad de Berkeley había analizado unos datos muy complejos, millones y millones de registros fósiles, y había demostrado que la extinción de especies normal en los últimos 5 o 6 millones de años había ocurrido básicamente a una tasa de una especie por cada 5,000 especies presentes en 100 años. Es decir, nosotros esperaríamos que hubiera una extinción de especies si hubiera 5,000 especies presentes en 100 años. Con esta información en mano, lo que hicimos es evaluar qué había pasado con las 33,000 especies de vertebrados que existen actualmente en el mundo, aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces. Y bueno, lo que encontramos que fue sorprendente fue que las extinciones actuales son muy rápidas. Y en esta gráfica, lo que ven ustedes allí son algunos de los animales que se han extinguido. El dodo, la paloma pasajera, el lobo Tasmania, animales muy bonitos, pero además animales que se han vuelto muy icónicos porque son reconocidos como lo que ha pasado con la extinción de especies. Y bueno, en los últimos 100 años, básicamente se han extinguido más de 600 especies de estos animales. Y con esta información nosotros nos dimos a la tarea de evaluar qué había pasado. La siguiente. Y bueno, fue a pesar de que nosotros esperábamos que fueran malas cosas, lo que encontramos fue verdaderamente catastrófico. En esta gráfica es una síntesis de lo que son las 5 extinciones masivas anteriores, perdón que está en inglés, salió de un artículo que publicamos, y el último mencionamos por qué hemos entrado en la 6ª extinción masiva. La siguiente, por favor. Lo que encontramos básicamente, y espero que sea fácilmente entendible, es que si ven en esta gráfica, en el eje de las X abajo, están los años de hace 500 años, de 1500 a la fecha, y en el eje de las Y están, a la derecha, están la tasa acumulada de extinción de especies. Abajo van a ver una raya de puntitos negros en la gráfica de la izquierda. Esos puntitos negros serían si las extinciones en los últimos 500 millones de años hubieran seguido la misma tasa de las extinciones normales de los últimos 65 millones de años. Es decir, si estuvieran las líneas abajo de eso, querría decir que no debíamos preocuparnos mucho porque las extinciones actuales son extinciones normales, o sea, la proporción de extinciones, la tasa de extinciones es muy parecida a la que ha ocurrido durante los últimos millones de años y por lo tanto no debía preocuparnos, ¿sí? Sin embargo, esto no fue así. Lo que encontramos fue básicamente que las especies que se extinguieron en los últimos 100 años, ¿sí?, se deberían haber extinguido en 10,000 años. Y si se fijan en la gráfica, pues bueno, tienen a los mamíferos, aves, reptiles, todos los grupos con una tasa de extinción mucho mayor que la normal, ¿sí? Es decir, hemos entrado a un proceso de extinción de especies muy grande, muy acelerado, ¿sí? Y que este proceso de extinción acelerado tiene que ver básicamente con la extinción provocada por el hombre. Y si ustedes ven a mano derecha en la gráfica, ¿sí? En la gráfica de la derecha lo que ven es la relación entre las extinciones, entre los números de especies extintas por un lado y por otro lado la población humana. Y lo que se ve claramente, básicamente la relación es perfecta, es que entre más humanos sabemos, más extinciones. Y esto pues obviamente debería no resultar tan complejo de entender porque los humanos estamos acaparando toda la energía, todo el espacio que requieren las plantas y los animales silvestres. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí está de una manera muy gráfica lo que les decía. Entonces, las especies que se extinguieron en 100 años deberían haber extinguido en 10,000 años.
Imagínense qué cosa más terrible. Las especies extintas en 100 años se debían haber extinguido en tantos años. En este sentido, bueno, lo que queremos decirles es que estas tasas de extinción tan aceleradas indican que estamos ya en la sexta extinción masiva, y con esto, básicamente, lo que está ocurriendo es que estamos causando la desaparición de especies mucho más rápido de lo que se podían haber originado por evolución, y esto va a tener consecuencias muy serias, muy importantes para la vida en la Tierra en general y para la vida de los humanos en particular. La siguiente gráfica, por favor. Esto hemos, lo que hemos visto, ¿sí? Ahora es que lo que ha ocurrido en los últimos años es realmente muy, muy complicado. Por un lado tenemos que desde 1970, el 79, pero desde 1970 hemos perdido, ¿sí? Hemos perdido alrededor del 70% de todos los animales silvestres. Imagínense los animales silvestres, ¿sí? Todos los elefantes, todos los gorilas, todos los leones, los jaguares, que había en 1970, hemos perdido el 70% de esos animales. No, había 100 y no, nada más nos quedan 30. Bueno, y esto pues es enormemente grave, ¿sí? Es enormemente grave porque lo que tenemos que ver básicamente es que estamos dejando despoblado a la naturaleza. Esta es una foto de unos elefantes, una manada de elefantes que se tomó en 1965, algo así, en donde, si se fijan ustedes, lo terrible de esto es que básicamente esa manada tenía alrededor de 30,000 elefantes, y sin embargo actualmente ya solamente quedan manadas de no más de 200, 300 si nos va bien. Es decir, ha sido una verdadera aniquilación de la naturaleza, ¿sí? Bueno. Por otro lado, la siguiente, esto está causado, la siguiente gráfica, por favor, ¿sí? ¿Para qué? Miren, esta es una fotografía de lo que era la gran última manada de los bisontes en el continente. Era una manada que se llamaba la Gran Manada del Sur, 250,000 bisontes que fueron exterminados con objeto de colonizar el sur de Estados Unidos. En solamente 2 años se mataron 250,000 bisontes. Una gran tragedia, y lo que se puede ver ahí, pues la magnitud son que los bisontes está una persona arriba de todos esos cráneos. La siguiente, por favor. En este momento, fíjense, esta es una gráfica. Me gustaría que se concentraran primero en la mano izquierda, y se ve un diagrama en donde, ¿sí? Básicamente tenemos la biomasa, es decir, toda la biomasa es todo lo que pesa los animales en el planeta, ¿sí? Y aquí lo que vemos es que la mayoría, ¿sí? El 96% de todo el peso, la biomasa que existe en el planeta, tiene que ver con animales domésticos y con el ser humano. Solamente el 4% es decir, 4 o 5 especies, acaparan el 96% de la diversidad de la biomasa, ¿sí? de la biomasa. Y solamente el 4% del resto de esa biomasa, ¿sí? Son los 11,000 especies, no, perdón, las 20 y tantas mil especies de animales silvestres. Es decir, un 4% se distribuye en 30 y tantas mil especies silvestres de animales, y el resto solamente son los humanos y nuestros animales domésticos. Y a la derecha se ve un ejemplo de lo que pasa con las gallinas, ¿sí? En donde las gallinas representan el 70% de toda la biomasa, y el 30% restante se divide en 11,000 especies de aves. Esto es lo que indica claramente que estamos acaparando de una manera, ¿sí? Muy incorrecta, estamos acaparando de manera incorrecta el espacio y el alimento
para los animales silvestres. La siguiente, por favor. Bueno, entonces lo que sabemos es que estamos causando una extinción de especies muy severa, estamos perdiendo, hay muchos lugares en donde en México podemos ir, hay unos bosques muy bonitos, hay unas selvas muy bonitos y no se escuchan ni animales ni plantas, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Bueno, es decir, ¿cuáles son las causas? La siguiente, la primera causa es el crecimiento de la población humana, ¿sí? Como lo estamos viendo allí, en donde somos muchos, en los últimos tres décadas hemos crecido más que en lo que crecimos en la historia de toda la humanidad. Y seguimos creciendo. Y una población como que crece de una manera logarítmica, como es esa, básicamente como se muestra en la gráfica, lo que indica es que tiene dos posibles derroteros. Uno es que se estabilice y otro que se colapse. De que se estabilice o se colapse la población humana dependerá de nuestras acciones. La siguiente, por favor. Y bueno, nuestras acciones, ¿qué hacen? Bueno, primero es que tenemos que producir más alimento y entonces destruimos más hábitat para cultivos y para ganado. Y obviamente tenemos que destruir más hábitat para carreteras, para puertos, para casas, para poblados, etcétera, etcétera. Esa es una gráfica que muestra las áreas del planeta que han sido prácticamente dedicadas ya a la agricultura y la ganadería, y como podemos ver, eso es en café oscuro, y lo café claro es que básicamente son áreas donde no puede haber casi agricultura y ganadería. La siguiente, por favor. Y esto, perdón que esté en inglés, pero bueno, son las causas de la destrucción de las especies animales, y aquí lo que podemos ver es que básicamente la mayoría están siendo extinguidas por dos factores. Uno, la destrucción de su hábitat, la destrucción de las bosques, los selvas, los ecosistemas, los mares, y el segundo punto, por el tráfico ilegal de las especies. Es decir, por favor, no compren mascotas, no compren animales silvestres como mascotas, como pericos, como iguanas, como tarántulas, porque eso es una de las causas principales de que se estén extinguiendo las especies. La siguiente, por favor. Bueno, ustedes saben que estamos ante la pandemia del COVID, y esta pandemia ha sido enormemente difícil para todos nosotros. En términos psicológicos, en términos emocionales, estamos muy lastimados porque hemos perdido seres queridos, hemos visto gran sufrimiento, hemos tenido que estar encerrados durante tanto tiempo y la situación aún no se normaliza. Fíjense que el COVID tiene su origen en el trato que le damos a los animales silvestres. Hay dos posibilidades por las que hemos tenido un impacto muy grande en la naturaleza. Por un lado, la destrucción de los ambientes y acercándonos cada vez más a áreas que son muy remotas, que tienen animales como chimpancés o como murciélagos, etcétera, que tenían poca relación con los humanos. Eso lo que ha hecho es que nos expongamos más a virus y bacterias, ¿sí? Básicamente, no conocíamos. Recordemos que todos los animales y las plantas en el planeta, una manera de mantener sus poblaciones reguladas es por la falta de alimento o por las enfermedades, ¿sí? En este caso, lo que ven en estas fotos son lo que se llaman mercados húmedos. Lo pueden checar en el internet, o wet markets, en donde en el lado derecho vemos que tienen a muchos animales, y estos animales están en condiciones realmente patéticas. Tienen perros, gatos, gallinas, con muchos animales silvestres en las mismas cajitas, y lo que pasa es que están defecando y orinando unos sobre los otros, pasándose las enfermedades. Ahí mismo está una persona comiendo, que es una de las maneras en que se han transmitido estas enfermedades al humano, que están contaminadas con estas orina, suciedad de los animales, y bueno, se transmite. Y en el lado izquierdo tienen lo que se llama mercados húmedos, y estos mercados húmedos básicamente tienen que ver con la situación, se les llama húmedos porque, como pueden ver, en realidad hay un problema gravísimo ahí. El problema gravísimo que ven, ¿sí?, es que básicamente se destazan a los animales, ¿sí? Destazan a los animales, ¿sí? De una manera poco higiénica, y bueno, lo que ha pasado es que entonces tengamos que todas las infecciones, todo lo malo que está allí, se transmita a los humanos. La siguiente, por favor.
Bueno, esto le hemos llamado la aniquilación biológica y bueno, ya sabemos, no solamente el COVID es una enfermedad que nos ha afectado, en los últimos 40 años nos han afectado muchas enfermedades por la explotación de la fauna silvestre y de los ecosistemas naturales, como el hantavirus, como el SIDA, como el ébola, como la enfermedad de Lassa, muchas enfermedades que afortunadamente no fueron tan letales en su transmisión como el COVID. Pero lo que nos quiere decir esto, que si seguimos así, pronto estaremos en situaciones muy complicadas con alguna otra pandemia. La siguiente, por favor. Entonces, una de las cuestiones importantes de esto es que estamos perdiendo entonces especies y no solamente estamos perdiéndolas por estas cuestiones, sino que ahora tenemos el cambio climático global que cuando se suelte en su magnitud correcta, grande, pues va a tener un impacto todavía más grave. La siguiente. Y un ejemplo de Australia, todos se acuerdan hace un año que Australia se estaba quemando y salieron en las noticias verdaderas imágenes muy tristes de koalas quemándose, canguros quemándose. Bueno, y esto tiene que ver con el cambio climático que, como vemos, entonces afecta también la extinción de las especies. La siguiente. Bueno, ¿por qué debería importarnos? Se deberían preguntar ustedes. ¿Por qué debe preocuparnos esta destrucción? Pues miren, hay muchísimas razones por las que esto debería ocurrir, ¿sí? Por un lado, hay razones éticas, filosóficas, morales, religiosas, etcétera, ¿sí? Entonces, y en este sentido, todas son cuestiones válidas para que esto ocurra. Sin embargo, para proteger a la naturaleza. Sin embargo, ¿sí? Lo más importante de todo, la siguiente, por favor, es que si fuéramos muy egoístas y no nos importan todas las razones que les acabo de mencionar, hay una razón más fundamental, ¿sí? Que es básicamente todas las plantas y animales silvestres nos proveen lo que los científicos hemos llamado como servicios ambientales. Y los servicios ambientales básicamente son todos los beneficios que obtenemos del buen funcionamiento de la naturaleza, y este buen funcionamiento de la naturaleza requiere de las plantas y animales silvestres. Servicios ambientales son, por ejemplo, la combinación correcta de los gases de la atmósfera para que haya vida en la Tierra. Recuerden de que en la Tierra hay más, ¿sí? En la Tierra, o sea, la Tierra es el único planeta que conocemos, el único cuerpo celeste que tiene vida, ¿sí? Y hay en el universo, que es prácticamente infinito, hay más cuerpos celestes, planetas, galaxias, etcétera, que granos de arena en el mar. Es decir, imagínense esta cuestión tan complicada. Hay más cuerpos celestes que granos de arena en el mar. Y en esa inmensidad solamente la Tierra tiene vida. Y solamente tiene vida gracias a los animales y plantas silvestres y a los ecosistemas. ¿Y qué está pasando? Que los estamos destruyendo. Es decir, estamos erosionando la capacidad de la Tierra para que tenga vida. Entonces, uno de estos ejemplos era la combinación de los gases de la atmósfera, la calidad y la cantidad de agua, la polinización, por ejemplo, de todos los cultivos que comemos, el 75% de los cultivos que usamos los humanos son polinizados total o parcialmente por animales. El 70% de las medicinas que usamos tienen un compuesto, el compuesto activo proviene de plantas y animales silvestres, y en este sentido, ¿sí? En este sentido, el destruir estas plantas y animales silvestres, estamos minando la capacidad de la Tierra para que haya. La siguiente. Estos son ejemplos de los servicios ambientales. Se los dejo un segundo para que lo vean. Desde lo que comemos, la mayoría de los alimentos que comemos son servicios o bienes o servicios ambientales. La regulación del clima. Imagínense qué requeríamos para poder regular el clima. En fin, es la siguiente, ¿sí? México, a 300 metros. No, la siguiente, por favor. Muy bien. Estos son los servicios ambientales
de los manglares, ¿sí? Básicamente los manglares tienen una gran importancia. El 95% de las pesquerías que tomamos, que son útiles para el humano, se reproducen, ¿sí? Se reproducen se reproducen en áreas que tienen manglares, ¿sí? Y en este sentido, ¿qué hacemos? Destruimos a los manglares, ¿sí? Y una vez que los destruimos, ¿qué pasa? Bueno, pues que tenemos consecuencias muy complicadas, muy malas, en relación a perder todos estos beneficios. Es decir, destruimos a la naturaleza y nos sorprende después de que tengamos tantos problemas como el COVID, como el que haya deslaves, como que haya un cambio climático terrible, como que cada vez estemos en situaciones más complicadas, ¿sí? La siguiente. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Qué podemos hacer los mexicanos? ¿Qué podrían hacer los políticos? ¿Qué podríamos hacer los maestros? ¿Qué puede hacer la gente en general? Una de las cosas que yo menciono para resumir esto es que tenemos que volvernos actores y dejar de ser espectadores. Es decir, tenemos que ser los actores del cambio. Una de las cosas que a mí me molesta un poco es que los adultos decimos que tenemos que educar a los niños, a los jóvenes, para que los jóvenes resuelvan los problemas que estamos dejándoles encima. Yo creo que esto no es correcto. Lo que tiene que ocurrir es que nosotros, los adultos, y ustedes los jóvenes y los más adultos, trabajemos en conjunto y entendamos tres cosas. Uno, que no se va a solucionar esto si no nos volvemos actores. Es decir, si no hacemos cosas activas para cambiar la situación. Dos, que el país, que un país está conformado por tanto por un lado, el gobierno, la iniciativa privada, la sociedad civil. Es decir, un país no puede funcionar y no podemos resolver sus problemas si cada quien tiene su propia visión de las cosas y cada quien hace lo que quiere. Tenemos que tener una visión integrada de cómo resolver los problemas ambientales y esta debería ser una prioridad del país. Y no va a ser una prioridad del país si no la exigimos todos los ciudadanos. Y el tercer punto es que hay muchas cosas que por hacer. El tema de la extinción de especies es muy grave, es muy complicado, queda poco tiempo para que podamos resolverlo, tal vez no más de 20 años, pero sin embargo, si hacemos lo que tengamos que hacer, podemos tener un poco de, podríamos tener, en realidad, podríamos resolver el problema. Y en este sentido, yo les diría que si ustedes se meten al internet y ponen 50 maneras de ayudar al medio ambiente, les van a salir páginas y páginas en donde vienen tips de qué cosas se puede hacer. Pero, por ejemplo, no comprar fauna silvestre como mascotas. Muchos de nosotros somos biólogos o nos interesa la naturaleza y lo primero que hacemos es agarrar un animalito, tomarnos un selfie y ponerlo con un animal. Y ¿qué estamos dando? Una visión a la gente que no es especialista de que tener animales silvestres es correcto. Entonces, por ejemplo, cosas tan sencillas como dejar de tirar basura, cosas tan sencillas como usar menos agua, cosas tan sencillas como participar en la colonia, votar por la gente que tenga una agenda adecuada para la conservación, participar en los proyectos de conservación. Todo esto nos llevaría, ¿sí?, a resolver, a participar de una manera coherente en resolver estos problemas. La siguiente. Bueno, en el caso de los científicos es muy importante que nosotros entendamos que tenemos que aplicar el conocimiento científico y que este conocimiento científico que generamos, ¿sí?, tiene que aplicarse y tiene que generar respuestas a los problemas ambientales del país. Por ejemplo, en el caso del Tren Maya, bien asesorado, hemos visto que no solamente está mitigando los problemas que podía generar él, sino que está mitigando problemas que venían ya de mucho tiempo atrás, como el de las carreteras, el de carreteras, el de la destrucción de las selvas, etcétera. ¿Sí? Finalmente, hay que decirles, ¿sí?, decirles que es muy importante entender que los científicos tenemos que diferenciar entre una posición filosófica. Por ejemplo, cuando yo digo filosófica es que
no me gusta comer carne o sí me gusta comer carne, pues es una cuestión filosófica y finalmente si lo hago o no lo hago está bien, pero no puedo imponerle eso a toda la sociedad, ¿sí? La segunda sería básicamente, ¿sí? Básicamente, la segunda cuestión es que tenemos que entender que la cuestión política, sí, que la cuestión política es también diferente. Puede estar en favor o en contra de algún partido político, pero eso no es una visión científica. Finalmente, la ciencia es la que nos puede, ¿sí?, ayudar a definir cuándo y qué características y qué acciones son las adecuadas para poder nosotros actuar. La siguiente, por favor. Ya con esta acabo, ¿sí? Entonces nosotros lo que les puedo decir es que tenemos que ser muy creativos, tenemos que ser muy fríos y muy adaptables. Y a ustedes que son jóvenes, yo lo que les podría decir es que si yo fuera ustedes, haría un análisis muy serio de cuáles son las situaciones, los trabajos que van a ser necesarios en los próximos 10, 15, 20 años para que precisamente mis gustos, mis pasiones, mis intereses los encamine hacia aquellos trabajos que pueden llevarnos a tener, van a llevar a tener un trabajo y tener una. Decirles que en los próximos 16 años van a dejar de haber 750 millones de trabajos en todo el planeta por la inteligencia artificial. Por lo tanto, es muy importante que tomemos y entendamos esta situación y actuemos. Finalmente, decirles que estamos a tiempo y que básicamente es muy importante que trabajemos en conjunto para poder darle un respiro a la naturaleza y con esto darnos un respiro a nosotros mismos. Pues nosotros les agradecemos que nos hayan, a todos los que se conectaron por Facebook y que pues afortunadamente fue mucha audiencia la que tuvimos el día de hoy, ya que no cupieron pues en Zoom. Pero bueno, les agradecemos a todos los comentarios y las preguntas que tengan se las vamos a hacer llegar al doctor. Pues por razones de conexión creo que ya se nos fue el doctor, pero bueno, creo que nada más nos queda buscar su libro, pensar un poquito pues en las consecuencias que tienen nuestros actos en el planeta y pues tratar de, en la medida de lo posible, ser humanos responsables y dejar un poco el consumismo. Pero bueno, a grandes rasgos ya es todo lo que tenemos que hacer. No sé si alguien más quiere comentar algo y nosotros les pasamos los comentarios al doctor, a su correo. Ay, pues Adri, muchas gracias. Yo sí quisiera hacer un comentario. Bueno, gracias al doctor y qué lástima que pues ya no pudo escuchar todo esto. Ya tú seguramente se lo vas a transmitir. Y espero, yo creo que fue una charla muy interesante que nos atañe a todos en nuestra vida cotidiana, ir viendo pues lo que está pasando con la extinción de las especies y todo lo que nosotros hemos hecho para provocarla. Entonces, pues yo creo que es una charla que nos invita a todos a la reflexión y bueno, pues agradecerle al doctor y al día de hoy que celebramos, si les quieres repetir qué celebramos hoy, Adri. El 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, entonces pues en conmemoración de ese efeméride de ciencia y les quisimos presentar esta charla. También tenemos pues algunas noticias que darles, Maru. Invitarlos al concurso Leamos la Ciencia para Todos, por ejemplo. Si les quieres platicar del concurso. A ver, les voy a compartir mi pantalla. Ok, pues invitarlos a participar en el concurso Leamos la Ciencia para Todos. Las bases, esa es la convocatoria, las bases, el catálogo y el registro lo pueden consultar en www.lascienciaparatodos.mx. Esta es la convocatoria, entonces cuando la vean, léanla con mucha atención. Les cuento de qué va el concurso. Tienen que leer cualquiera de los 254 títulos de la colección La Ciencia para Todos,
tenemos 158 en formato electrónico, están divididos en 11 áreas temáticas. Entonces leen el libro que más les guste, escogen su categoría, que puede ser del A, B, C, D, que va desde resumen de 12 a 18 años, el ensayo de 19 años en adelante. La categoría C es el ensayo didáctico, es para profesores de cualquier nivel, y la categoría D es texto libre, es de 30 años en adelante, cualquier persona puede participar. Una vez que hayan escrito su trabajo de acuerdo a las bases de la convocatoria, lo deben enviar a www.lacienciaparatodos.mx/concurso. En la página del fondo o en la página de Leamos la Ciencia para Todos, pueden ver la liga para poder subir su trabajo. Es muy, muy sencillo hacerlo. Y el último anuncio es invitarlos a la conferencia que vamos a tener el martes 8 de junio a las 12 horas sobre el océano y sus misterios ocultos en el Día Mundial de los Océanos. Entonces los invitamos, también la liga de conexión la pueden ver en nuestra página de Facebook, que los invitamos a darle like, a checar todas las actividades que tenemos ahí, o en la página de Fondo de Cultura. Pues cualquier duda aquí por el chat, o nos pueden escribir a nuestros correos que están en las ligas que ya les mencioné. Gracias. Ay, gracias, Maru. Si hay alguna pregunta sobre el concurso o alguna otra pregunta, aquí nuestro compañero Aldair Rojas está atento para decirlas. Mientras tanto, compañeros, les comparto que la fecha límite de recepción de trabajos se ha extendido al 31 de agosto. Por si alguno de ustedes pues conoció el concurso apenas, no tuvo tiempo para entregarlo en estas fechas, tenemos todavía muy buen tiempo para recibir sus trabajos, así es que adelante, tienen para elegir entre un resumen, una reseña, un ensayo. También está el ensayo didáctico para los profesores e incluso para las personas que no estén inscritas a alguna escuela, tenemos la categoría de texto libre. Conozcan la convocatoria, compártanla y adelante con sus participaciones, que será un placer recibirlas. Recuerden, tienen hasta el 31 de agosto para realizar un breve escrito, a lo mejor de 2 a 4 cuartillas o de 4 a 7, dependiendo de la categoría, pero no es muy extenso. Los textos participantes se encuentran también en nuestro catálogo. Son 253 títulos pertenecientes a la colección La Ciencia para Todos y alrededor de otros 40 pertenecientes a otras colecciones, entre las que destacan breviarios, ciencia y tecnología, vida y filosofía de México, en fin. Tienen muy buen rango de temas para elegir. Tenemos desde matemáticas hasta biología, física, química. Los libros son muy accesibles. Tenemos incluso alrededor de 150 en línea para su consulta libre. Así es que no hay pretexto. Tienen muy buen tiempo para leerlos. Son textos muy fáciles, muy sencillos. Los investigadores que colaboran con nuestra colección tienen una forma de escribir muy atenta a sus lectores. Así es que, muchachos, muchachas, profesores, adelante con su participación, que pues siempre será un placer para nosotros recibir sus trabajos. Recuerden que incluso si llega su trabajo a las últimas etapas de evaluación, puede que incluso el autor del libro que eligieron pueda leer su texto. Así es que, más que invitados a esta aventura, compañeros y compañeras, la liga para inscribirse al concurso se las estoy dejando en el chat, pero es básicamente www.lacienciaparatodos.mx/concurso. Y bueno, también en nuestra página de la colección pueden encontrar la convocatoria, nuestro catálogo, todas las actividades que realizamos y que realizaremos. Les invitamos a que también visiten nuestra página de Facebook, Leamos la Ciencia para Todos, para diferentes noticias y también para que se conecten también con nosotros en nuestras diferentes actividades. Pues sin más por el momento, alguno de ustedes si tiene alguna duda, con mucho gusto. Si no, pues pasaremos ya a la comidita si gustan. Sí, pues si ya no hay más preguntas, tampoco en el Face,
alguna duda o así. Si nadie tiene, pues no nos queda más que darle a todos las gracias por acompañarnos a esta videoconferencia del doctor Gerardo Ceballos, Diversidad Biológica, Extinción de Especies y Futuro de la Humanidad.